Hola, bienvenidos a todos. Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Matías Diastán. Mi nombre es Matías Diastán. Trabajo en el equipo de Galicia Administradora de Fondos como asesor comercial de Fondo FIMA. Hoy, junto a Santiago Fonseca Turner, del Squad de Inversiones, vamos a estar hablando de este apasionante mundo. Hola Santi, ¿cómo estás? Buen día Mati, buen día a todos y antes que nada, gracias por participar de esta primera charla que vamos a estar conociendo un poco más sobre inversiones. Mati, ¿nos contás cómo seguimos? Sí, Santi, queremos contarles que dentro de la propuesta de charlas digitales del banco, hoy vamos a estar iniciando un ciclo de 3 charlas digitales. El ciclo se va a llamar Hablemos de Inversiones. Y bueno, en esta primer charla lo que vamos a abordar son conceptos básicos para que puedan dar los primeros pasos en ahorro y poder invertir. Desde ya, mientras vayamos hablando, pueden dejar sus preguntas. Nosotros al final de la charla las vamos a ir respondiendo. Y bueno, Santi, si te parece, estamos listos para comenzar. Bueno, vamos a empezar con los primeros dos conceptos de esta charla. Por un lado lo que es ahorro y del otro lado lo que es inversión. Por lo que es ahorro, antes que nada queremos definirlo como guardar una parte de ingreso para usarlo después. Esto puede ser para un gasto que conocemos y que queremos hacer en el próximo momento o en el corto plazo, una necesidad ante una emergencia o para después invertirlo. En esto es donde vamos a hacer foco hoy. ¿Qué digo con invertir o qué es una inversión o qué es invertir? Podemos decir que es disponer de bienes o dinero que se usa para generar ganancias en un cierto tiempo con un riesgo asociado. Entonces, para empezar y ver cómo podemos empezar a pensar un objetivo, nos da pie a objetivos. Nos planteamos objetivos para ver en base a qué vamos a ahorrar para luego invertir. Entonces, para estos primeros tips, lo que es ahorrar, vamos a decir que primero tenemos que empezar a conocer nuestros ingresos y nuestros gastos. ¿Cuánto de lo que nosotros necesitamos todos los meses se van en gastos que pueden ser tanto fijos como variables? Un gasto fijo es algo que se me va todos los meses, como puede ser alquiler, una patente del auto o alguna cuota de algún club, y otros que son variables, que son más circunstanciales o de cada mes, como puede ser ir a comer afuera, hacer una compra de ropa u otras variables que van dándose durante el transcurso del mes. Esto es muy importante para poder conocer cómo es nuestro comportamiento en base a los ingresos y en base a eso cuál es nuestra capacidad de ahorro o cómo vamos a predisponernos al ahorro. Esto nos da el pie al segundo tip, que sería destinar un porcentaje de nuestro ingreso al ahorro. Acá hay muchas personas o se ve cómo es la cultura que se tiene respecto al ahorro y empezar a pensar un poco más financieramente. Hay personas que al principio de mes hacen todo su ingreso, sus gastos y destinan un porcentaje del ahorro y ya lo prevén a principio de mes cuánto van a destinar al ahorro. Hay otras personas que pueden ser las que ingresan, realizan los gastos, consumen durante el mes y les queda un porcentaje al final del mes para destinar a ahorro. Esto ya depende de cada uno cómo se va a administrar, pero lo importante siempre es conocer en qué vamos a gastar y cuánto nos va a ingresar. Y en base a eso también les dejamos el tercer tip, que es a veces muchos gastos chiquitos o que parecen innecesarios, porque alguien me podría decir, para mí es necesario o ir a comer afuera o comprarme algo o gastar ese dinero durante el mes, pero si uno los tiene identificados y saben que se le está yendo el dinero que le ingresa, luego va a poder ajustarse mejor y pensar si ese gasto es realmente necesario o va en contra del objetivo que es ahorrar. Por el otro lado, pasamos a lo que es invertir. Para invertir, nosotros, como hablamos al principio, hay que tener un objetivo. Y ese objetivo lo que nos va a dar es cuánto tiempo voy a estar ahorrando o voy a mantener esa inversión. Un objetivo puede ser tanto de corto plazo, como puede ser comprarse unas zapatillas, comprarse ropa, o a mediano o largo plazo, como puede ser irse de viaje, comprarse un auto o una propiedad. Esto es lo importante y lo que nos va a dar en la dimensión de cuánto tengo que ahorrar o cuál es mi objetivo y en cuánto tiempo. El segundo tip en cuanto a invertir es qué riesgo estoy dispuesto a asumir y qué riesgo está asociado a la inversión que voy a hacer. ¿Qué es riesgo? O cómo sé yo cómo me siento frente al riesgo. Bueno, es en base a si una inversión que estamos haciendo
se ve variada o sufre alguna modificación, ¿cómo me siento ante eso? Por ejemplo, ¿me siento más seguro conociendo cuánto voy a ganar durante ese tiempo? ¿O me acepto que de un día para el otro pueda haber bajado un poco la inversión, pero pienso en que en el largo plazo se va a recuperar lo que yo invertí y voy a ganar más? Esa sensación que se provoca entre quiero algo más certero y algo conocido, o puedo sufrir alguna variación y no me genera tanta desesperación, no es que voy a sufrir por ir a cambiar la inversión o me voy a asustar, es como yo me paro y me presento frente al riesgo y qué riesgo asociado voy a tomar en la inversión. Y por tercer tip, lo que también vemos es la posibilidad de, ¿cómo se dice? de invertir los primeros instrumentos que vamos a comentar en esta charla. Los dos primeros instrumentos son plazo fijo y fondo FIMA. En fondo FIMA, Mate ahí nos va a contar un poquito más y también vamos a asociar lo que es un plazo fijo para que puedan empezar a conocer estos primeros instrumentos. Mati, en relación a lo que estoy contando, ¿te parece que nos cuentes un poquito más sobre el riesgo, perfil y diversificar la cartera? Sí, Santi, previo a explicar la parte de perfil de inversor, como para dar una idea final de la diferencia entre ahorro e inversión, podríamos decir que ahorrar forma parte de guardar un porcentaje de nuestros ingresos, pero quizás no darle una aplicación para obtener rentabilidad, que eso sería ya cuando uno aplica o ese ahorro lo llevas a un instrumento, ¿no? Ahí es donde realmente uno está haciendo la inversión, porque está buscando con ese ahorro que uno tiene, poner a trabajar el dinero y justamente buscar una rentabilidad. ¿Es así? Sí, en el primer paso sería ahorrar y generar un hábito. Para mí lo importante es generar hábitos, costumbres y dimensionar cómo son los ingresos para después poder ahorrar y tener un capital o un dinero disponible, que parte se puede destinar a invertir y otra parte se puede destinar a tener un resguardo ante alguna necesidad. Pero es como decís, creo que son dos instancias que están atadas, pero ahorrar siempre es importante y es una cultura, es un hábito, es un día a día, es dimensionar, es planificar para luego invertir. Que invertir, sí, como hablamos, hay un objetivo, hay un plazo, hay cierto riesgo asociado y hay instrumentos. Ahí cada uno se sentirá cómodo con qué instrumento usa o para empezar o para seguir sofisticándose. Y ahí nos puedes contar vos qué sería sofisticarse o qué diferencias hay. Sí, bueno, cuando uno, ya pasando a lo que fuimos conversando, cuando uno comienza a invertir, es muy importante conocer el perfil de inversor. Cuando hablamos de perfil de inversor, básicamente existe una encuesta que la pueden realizar tanto desde uno cuando comienza a invertir, desde online banking, desde la app, o bien para aquel que aún no es cliente también puede encontrarlo en distintas páginas web, como por ejemplo en la página de Fondo FIMA. Es una encuesta de pocas preguntas, pero que va a permitir, en función a las respuestas que uno da, saber cuál es el comportamiento más cercano a uno. Y en este caso existen tres perfiles que después vamos a decir que esos tres perfiles en realidad uno no es 100% un perfil, pero sí mencionar que existen tres. Uno es el perfil conservador, que es aquel inversor que busca estabilidad en sus rendimientos. Como bien mencionaste antes, es un inversor que ante bajas en su capital, en su inversión, decide retirar y decide estar líquido. Cuando digo estar líquido es, prefiero tener los pesos o prefiero tener los dólares, en el caso que sea alguna inversión en dólares. Y justamente, por lo general, el inversor conservador siempre está mirando más el corto plazo. Después, siguiendo en qué otro perfil existe, existe también el perfil moderado. Bueno, el perfil moderado ya es un inversor que, en pos de buscar un poco de mejor rendimiento, acepta tener ciertas fluctuaciones, ciertas variaciones en su inversión. Puede ser que un inversor moderado desea colocar en alguna inversión que
eventualmente de acá a un mes baje, pero sin embargo, cuando ve esa baja, dice, no, yo acepto, mantengo esa inversión en pos de, en el mediano o largo plazo, recuperar y llevarme una mejor rentabilidad que realizando alguna inversión conservadora. Y por último, el inversor arriesgado es aquel que busca más la rentabilidad, o sea, va a buscar rendimientos y hasta puede aceptar más fluctuaciones aún que el moderado en sus inversiones, más bajas, incluso pérdidas de capital. Y acá sí lo que este inversor arriesgado busca es justamente ganar más. O sea, busca eso y la realidad es que acepta el riesgo que está asumiendo. Ahora bien, una vez que hablamos de los tres perfiles, ¿por qué es importante conocer el perfil de inversor de cada uno? Porque va a haber inversiones que se adecúen más a cada perfil. Un inversor conservador posiblemente no va a querer un activo, como puede ser una acción, que después vamos a hablar en charlas posteriores. No va a querer esos activos porque pueden tener grandes fluctuaciones, tanto para arriba como para, o sea, rindiendo positivo, como también para abajo, rindiendo negativo. Entonces, ahí el perfil conservador, ese producto no le va a ser de utilidad o de interés. Eso es como para dar un ejemplo. Después, ya con estos conceptos más claros, podemos hablar de tres conceptos más que están muy relacionados, que son el riesgo, el plazo y la rentabilidad. Del riesgo ya estuvimos hablando un poco, que tiene que ver con justamente decidir invertir en inversiones que son más estables o bien en inversiones que pueden tener cierta volatilidad o fluctuación. Eso es por un lado el riesgo. Por otro lado, el plazo, o también llamado horizonte de inversión, tiene que ver con cuánto tiempo voy a tener el dinero invertido o la plata invertida. Porque en función a eso, también va a haber alternativas que se adecúen más a cada necesidad. Y por último, la rentabilidad, también lo estuvimos hablando, tiene que ver con qué espero de esta inversión. Una rentabilidad baja, media, alta. Bueno, en función a estos tres conceptos, hay que decir algo. Los tres conceptos mantienen una relación directa. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si yo estoy buscando, o si el inversor está buscando mayor rentabilidad, necesariamente va a tener que estar dispuesto a asumir más riesgo, ¿sí? Y también las rentabilidades más altas se encuentran por lo general en plazos u horizontes de inversión más largos. Todos, o en principio cuando uno empieza en el mundo de las inversiones, todos buscan o buscamos ganar mucho en poco tiempo. Y la realidad es que eso no funciona así. Eso por un lado. Y después, como para cerrar esta idea de estos tres conceptos más los perfiles que vimos, mencionamos que cuando realizamos el perfil nos puede dar que somos conservadores, moderados o arriesgados. Pero después a la hora de invertir, más allá de que nosotros tengamos un perfil asociado, también es muy válido pensar que hay parte de nuestro dinero que vamos a querer invertir más en inversiones conservadoras porque quizás lo necesitamos en el corto plazo y no estamos dispuestos a perder capital. Otra parte de nuestro dinero más en el mediano plazo, donde sí vamos a buscar un poco más de rentabilidad, y otro porcentaje también en el largo plazo, donde ahí estamos dispuestos a, en pos de asumir un poquito más de riesgo o un poco más de riesgo, poder obtener mayores rentabilidades. Esto es muy personal, simplemente aclararlo, porque bueno, obviamente que uno cuando analiza el comportamiento de muchos clientes, ve que nadie es 100% conservador o 100% moderado o 100% arriesgado. Por último, para cerrar estos conceptos iniciales, es muy importante el concepto de diversificar. Cuando hablamos de diversificar, estamos hablando de no colocar nuestro dinero 100% en una inversión.
no poner todos los huevos en una misma canasta, sino que justamente armar una cartera de inversión diversificada entre distintos activos, como puede ser, vamos a ver más adelante, un fondo FIMA, un plazo fijo, puede ser algún bono, conceptos, lo que es bonos y acciones que veremos en próximas charlas de este ciclo. Entonces, de alguna manera, a la hora de diversificar, lo que estamos haciendo también es mitigar riesgos, porque de alguna manera sí. Por ejemplo, tendríamos un 50% en plazo fijo, un 30% en un fondo FIMA de bajo riesgo, y por otro lado, un 20% en acciones. Si en algún momento, por algún motivo, ese 20% de acciones baja, voy a tener rendimientos más estables en el otro 80% de mi cartera. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es mitigando el riesgo y compensando esas posibles fluctuaciones en estos 3 activos que dimos en el ejemplo. Así que, de nuevo, es muy importante el concepto de diversificar. También, como veremos más adelante, si uno no quiere hacer este tipo de cuestiones, porque claramente puede llegar a algún análisis o alguna complejidad, la palabra diversificar va a ser muy utilizada cuando veamos el concepto de fondos comunes de inversión. Así que en unos minutos, quédense con esto, que lo vamos a ir profundizando aún más. Mati, Sí, Santi. Ahí te pregunto, entonces lo que vos me estás comentando es, puede ser que mi perfil en distintos momentos varíe o que tenga cierta necesidad donde en algún momento arriesgue un poquito más y a veces sea más conservador, entonces puede ser que sea momentáneo o una necesidad que me cambie o yo me sienta distinto, y por el otro lado, para cambiar esto o poder no tener tanto riesgo y no quedar expuesto o distintos objetivos, yo puedo hacer una diversificación de mi cartera con distintos objetivos o distintos plazos. Eso es lo que me está diciendo. Exactamente, exactamente. De hecho, es un muy buen punto el hecho de que uno al principio, por lo general, puede ser más un inversor conservador y por distintas situaciones, por disponer de un dinero que puede alojar en más una inversión moderada o arriesgada, puede ir mutando ese perfil y de hecho después ir pasando a ser moderado, arriesgado. En función al momento de cada uno, el perfil puede cambiar y muy válidamente, como decís, también uno puede diversificar en distintos instrumentos, totalmente. Perfecto. ¿Te parece si arrancamos por lo menos con los que serían la primera alternativa o más conservadora, que es lo que nos trae en esta charla? Sí, ahí, antes de comenzar, en esta primer charla lo que vamos a ver son alternativas que son accesibles, simples, que pueden ser grandes alternativas a la hora de dar los primeros pasos en el mundo de las inversiones. Así que, Santi, si te parece, nos contás un poco de el primer gran instrumento que vamos a ver, que son los plazos fijos. Sí, vamos a arrancar con plazo fijo, pero primero quiero recordar, y estoy viendo acá que nos llegan algunas preguntas, también para los que se sumaron un poquito más tarde o tienen alguna duda, vayan dejándolas, así después al final de la reunión, de la charla, podemos ir respondiéndoselas, y si hay algún concepto o algo que hay que reforzar, también podemos aprovechar ese espacio. Así que vayan dejando sus consultas, nosotros ya estamos viendo que llegan, después vamos a tener ese espacio. Bueno, seguimos con plazo fijo. Plazo fijo, lo bueno es que tiene distintas alternativas, acá mencionamos 3. Después, por el tema del rendimiento que es conocido, diferentes plazos y acreditamiento al vencimiento. ¿Qué es lo que significa todo esto? Que hay distintas alternativas, pero siempre uno deposita un capital, la plata, y sabe por cuánto tiempo va a dejar inmovilizada esa inversión. En algunos plazos, como puede ser el plazo fijo tradicional, es de 30 días, en los plazos fijos ajustable UVA es desde 90 días en adelante, y el precancelable UVA es solo por 90 días. Entonces, uno deposita el capital durante ese plazo que elige y sabe cuánto interés va a recibir al finalizar el plazo. Es decir, yo tengo 1.000 pesos, los deposito en un plazo fijo tradicional por 30 días y sé cuánto voy a ganar al final de esos 30 días. Entonces, si voy a ganar, por ejemplo, 10 pesos,
yo sé que al final de este periodo voy a recibir el capital más el interés dando el total. Por el otro lado, el plazo fijo ajustable por UVA tiene una pequeña variación que es, depositas un monto, ese monto luego se ajusta por el coeficiente UVA, que no quiero entrar en tecnicismos, pero es un índice que intenta replicar o simula lo que sería la variación de precios o la inflación, y luego, al recibir el capital, se le suma un interés. Entonces, deposito un capital, se ajusta por este coeficiente o esta variación de inflación, más un interés es lo que recibo al finalizar el vencimiento del plazo fijo. Por el otro lado, lo que es el plazo fijo precancelable UVA es un mix entre los dos tipos de plazo fijo. ¿Por qué? Como les comentaba antes, tiene 90 días como único plazo. Esto quiere decir que entre el día 1 al 30, el plazo fijo está inmovilizado y es como un plazo fijo tradicional. Entre el día 31 y el 89 se puede precancelar con una tasa fija y sería como un tradicional también. Es decir, yo precancelo, recibo el capital más un interés por ese tiempo que decidí mantener la inversión y luego precancelarlo. Puede ser al día 35, 40 u 89. Al día 90, si el plazo fijo no se precanceló y se mantiene al vencimiento, este plazo fijo se vence y se paga como sería un UVA. Entonces, repasemos un segundito, es del día 31 al 89 se puede precancelar y se obtiene un plazo fijo tradicional que sería interés, capital más interés. En cambio, en el UVA sería a los 90 días donde se deposita un capital que se ajusta por el índice UVA y se recibe capital ajustado más interés. Esto que les comento es una primera alternativa para cuando hablamos de riesgo conservador y alguien que quiere conocer cuánto es lo que va a ganar y en cuánto tiempo y tiene cierta necesidad de seguridad o le es más claro sabiendo cuánto es la inversión y el rendimiento o cuánto es lo que va a tener al finalizar este tiempo, a veces se siente más cómodo empezando con este instrumento. Por el otro lado también un ejemplo de cuándo se usa, vayamos a la ropa, a mí me gusta en algo del día a día, uno puede ir a comprar unas zapatillas que salen 6.000 pesos y le ofrecen 6 cuotas sin interés. Si las paga en efectivo o con tarjeta de débito, le sale 6.000 pesos y si pagan 6 cuotas, también le sale 6.000 pesos. Muchas veces lo que hace alguien es, si ya tiene la plata, es esos 6.000 pesos los pone en un plazo fijo un mes y luego va pagando las cuotas. Entonces no paga todo en el primer momento, pero ya tiene capital, entonces lo va invirtiendo. Paga en cuotas y a su vez va ganando un interés en el medio. Sería utilizarlo para cuando tenemos cierto plazo cierto o no necesitamos la plata en el medio y queremos generar un interés. Entonces es un instrumento que, como les decía, a partir de 30 días se puede empezar a hacer más plazo, pero lo importante es conoces cuánto es lo que vas a recibir al final, cuánto tiempo te va a quedar inmovilizado y no tenés que tener una necesidad en el medio de ese tiempo. Entonces, capaz está bueno, como decía Mati, diversificar, aunque sea entre estos primeros productos, con los siguientes productos que nos va a contar Mati, que serían también los fondos FIMA, donde después vamos a ahondar en uno en particular. Mati, ¿nos contás un poquito? Sí, primero antes de ver un fondo en particular, es importante entender que es un fondo común de inversión. Un fondo común de inversión básicamente es una cartera diversificada en distintos activos, como pueden ser plazos fijos, bonos, acciones u otros instrumentos, donde los clientes pueden ingresar, tanto personas físicas como personas jurídicas, y obtener rentabilidades tanto positivas o negativas en función al fondo donde uno ingrese, pero acá hay varios conceptos que son muy importantes. Primero, que los fondos comunes de inversión no invierten en un solo activo, sino que invierten en varios activos. Justamente lo que hacen es diversificar. En cualquier fondo que ingresemos, vamos a tener una cartera diversificada de activos. Van a ver que dentro de los tipos de fondos puede haber también fondos específicos, como pueden ser fondos de plazo fijo, fondos de bonos, fondos de acciones, o fondos que combinan estos tres tipos de grandes de activos. Por otro lado, lo interesante de fondos comunes de inversión es que cuando yo decido ingresar a un fondo que
la realidad es que ahí esa acción de ingresar se llama suscripción. Hay alguien que administra ese dinero y toma la decisión de en qué activos invertir. Esa persona son nuestros portfolios managers, profesionales del mercado de capitales, todo el tiempo están viendo el mercado, tienen un montón de conocimiento. Entonces, cuando uno ingresa a los fondos comunes de inversión, también está de algún modo delegando la administración en profesionales. Y eso es una muy buena ventaja de invertir en estos instrumentos. También mencionar que dentro de los fondos comunes de inversión hay, como dijimos antes, fondos de distintos riesgos y de distintos instrumentos. Fondos de bajo riesgo, de mediano, de alto riesgo, en función a, como bien mencionamos también, al perfil de cada uno. Y también hay fondos de distintos plazos recomendados. Y acá también detenerme a comentar algo muy importante, que tiene que ver con lo siguiente. Mientras que, como nos explicó Santi, en los plazos fijos por lo general el tiempo mínimo es de 30 días, en los fondos no hay un plazo de permanencia obligatorio, sino que hay plazos recomendados. ¿Por qué decimos plazos recomendados? Porque mientras que hay fondos que son para plazos u horizontes de inversión cortos y inclusive para perfiles conservadores, ahí lo que se busca es justamente más una estabilidad de su rendimiento. Hay otros fondos que son más de mediano o de largo plazo, que si uno entra por poquito tiempo, puede no llegar a tener una buena experiencia por el motivo de que podrían llegar a bajar por alguna circunstancia, sea de mercado, económica, etc. Eso por un lado. Y lo otro, interesante de los fondos, tiene que ver con que, dependiendo en el fondo en el cual ingresemos, vamos a poder salir o rescatar. La acción de salir de un fondo es rescatar, por lo general en distintos plazos, pero son fondos de rescate inmediato, o sea que si yo rescato tengo la plata acreditada en el momento. Fondos con rescate en 24 horas, también llamados T+1, ¿sí? A donde si yo rescato hoy, mañana tengo el dinero acreditado en la cuenta. Y así fondos de rescate también 48 horas o 72 horas. Por lo general en lo que es fondos comunes de inversión se manejan esos plazos. Puede haber algún fondo en la industria que tenga, en la industria de fondos que tenga otro plazo de liquidación, pero por lo general es ese. Ahora que tenemos los conceptos básicos de fondos explicados, sí quiero pasar a mencionar algunas características que son particulares de FIMA. Mati. Sí, Santi. Sí, una pregunta. ¿Podríamos decir que en este caso los fondos comunes de inversión, fondo FIMA, es una buena alternativa para acceder a través de un fondo a distintos instrumentos y dejarse ayudar o por medio de expertos poder invertir en varios instrumentos a través de una sola suscripción en este caso o inversión? Exacto, exacto. De hecho, optimizás vía invertir fondos comunes de inversión, optimizás muchas veces el tema de los costos que puede haber por alguna comisión en compraventa de algún papel, como puede ser un bono, una acción, etc. Entonces, ingresando a los fondos, dado que no tienen comisiones, o sea, la realidad es que el cliente nunca va a ver un débito por comisiones de FIMA, por ejemplo, van a poder optimizar mucho esta operatoria que vos mencionás. Y aparte, como también, de nuevo, importante recalcar, el hecho de la administración, que toda la administración de la cartera de los fondos está en expertos de mercado de capitales. Así que sí, Santi, totalmente de acuerdo con vos. Y ahí también mencionar algo que tiene que ver con cómo funciona la operatoria de los fondos. Acá siempre a mí me gusta dar un ejemplo claro para que entendamos cómo es la operatoria. Por un lado, supongamos que hoy ingresamos a un fondo con 100 pesos.
Cuando yo suscribo a ese fondo, me van a otorgar cuotas partes. ¿Qué es este concepto de cuotas partes? Tiene que ver con los derechos de copropiedad que a mí me asignan en ese fondo. Lo interesante acá es verlo de esta manera. Si yo suscribo hoy 100 pesos y supongamos que el valor de cuota parte al cierre de ese día, porque es el que se toma para que me asignen a mí las cantidades de cuotas partes, es 1 peso, 100 dividido 1 peso me van a dar 100 cuotas partes. Hasta ahí no mucha más complejidad en cuanto a ese tema. Ahora bien, hoy yo ingresé con 100 pesos, pero ya mañana, al cierre del día, no voy a tener más 100 pesos. Voy a tener 100 pesos más menos el rendimiento que haya tenido el fondo ese día, que va a estar dado por, obviamente, cómo evolucionaron los precios de los activos de ese fondo en el mercado. Eso por un lado. Después por el otro, en este ejemplo que seguimos, supongamos que hoy suscribí 100 pesos, valor de cuota parte 1 peso. De acá a una semana decido rescatar. Las 100 cuotas partes, como no hice ningún otro movimiento, van a seguir siendo 100 cuotas partes. Sin embargo, cuando yo rescate, si el precio de cuota parte está, por ejemplo, en 1,10, 100 por 1,10 me da 110 pesos. Entonces, a la hora de rescatar, se me van a terminar acreditando 110 pesos y de alguna manera ahí voy a estar viendo el resultado de mi inversión. 110 pesos menos 100 que suscribí, me van a dar 10 pesos. Ese es el rendimiento que obtuve por ese periodo de tiempo. Esto obviamente es un caso ejemplo, pero sí está bueno que entendamos cómo operan los fondos. Después, acá hay algunas preguntas que pueden surgir. Por ejemplo, ¿qué pasa si estoy en un fondo con plazo de rescate 48 horas y yo rescato hoy? Mañana no se me acredita la plata, pero si mañana hay alguna variación, ¿yo me llevo esa variación de mañana? No. Vos te vas a llevar la variación que obtengas hasta el cierre de hoy. Lo que pase mañana ya no te va a modificar el importe que rescates, sino va a ser el cierre del día de hoy. Eso es un concepto interesante e importante que lo entendamos. Y después mencionar algunas características particulares de fondos FIMA. Una de las que considero mejor tiene que ver con el amplio horario de operatoria que tenemos en nuestros fondos. Se puede operar de 4 de la mañana a 4 de la tarde en prácticamente todos nuestros fondos, excepto en 2, que son FIMA Capital Plus y FIMA Mix 1, que se operan hasta las 3 de la tarde. ¿Sí? En esos 2 fondos se operan de 4 a 3 de la tarde. Eso por un lado. Por el otro, también, cuando veamos FIMA Premium, vamos a hablar de un caso concreto, pero lo que se puede hacer es programar operaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Si hoy yo suscribo un fondo, podría programar de acá a 60 días para adelante un rescate, ¿sí? Ya sea porque tengo un vencimiento de algo, de una tarjeta, de un servicio, en fin. Después vamos a ver un claro ejemplo de esto, pero es una funcionalidad muy interesante que tenemos en Fondo FIMA de poder programar operaciones de acá 60 días para adelante, y lo que es programadas lo podemos hacer las 24 horas del día, tanto en online banking como en App Galicia. ¿Sí? Que esa es otra particularidad. Nuestros fondos operan en todos los canales digitales, así que bueno, para aquel que aún no lo utilizó, lo invitamos a hacerlo tanto en online banking, para aquel que está más habituado a usar la computadora, o si no en la App Galicia, para aquel que ya está utilizando, como hoy en día está ocurriendo, más lo que son los celulares. Después, por otro lado, ya sí vamos a comenzar a mencionar cuál podría ser un primer fondo interesante para comenzar a conocer estos productos. Porque también lo que muchas veces escuchamos es: yo no invierto en fondos porque la realidad es que no conozco mucho, no entiendo. Bueno, lo primero que mencionarles es que se animen, ¿sí? Y me parece que acá, con este primer fondo que vamos a ir explicando, tenemos una muy buena oportunidad de empezar a conocer. ¿Cuál es el fondo? FIMA Premium.
FIMA Premium tiene grandes ventajas. Por un lado, cuando yo decido invertir en este fondo, lo que podemos hacer es rescatar el dinero e inmediatamente se nos va a acreditar en nuestra cuenta. Yo rescato y se me acredita en el momento en la cuenta, en la caja de ahorro que tenemos. Con lo cual, de alguna manera, podemos suscribir a este fondo todo ese dinero que tengamos ahí como líquido, no sepamos bien cuándo lo vamos a usar. Puede ser que lo utilicemos de acá a un día, a 2 días, a una semana, 15 días, no lo sabemos, pero sí queremos sacarle rentabilidad. Bueno, justamente este fondo FIMA Premium, al ser un fondo de bajo riesgo, nos va a ir dando rendimientos diarios positivos. Así que, como les digo, les recomendamos este fondo. ¿Y en qué invierte? Bueno, invierte en plazos fijos, en distintos plazos fijos, diversificados de distintos bancos, y también en saldos en cuentas corrientes a la vista de también distintos bancos. Siempre hablamos acá de bancos de primera línea, ¿sí? Bancos grandes, los más reconocidos de la industria financiera. Y para cerrar esta idea de FIMA Premium, nos gusta dar este ejemplo. Hay 2 ejemplos claros. Vamos con el primero. El primero tiene que ver con cobro el sueldo y de acá, cuando cobro el sueldo, de ahí a 3 días posteriores tengo que pagar la tarjeta de crédito. Entonces, lo que podrían hacer es suscribir a FIMA Premium el día del cobro del sueldo y rescatar el día que vence la tarjeta de crédito, y de esa manera, por esos 3 días, poder obtener rentabilidad en una inversión de corto plazo, en un fondo, y que sabemos que podemos disponer de esta plata de manera inmediata. Ese es un claro ejemplo. El otro ejemplo también tiene que ver con no solamente pago de tarjeta, sino pagos de servicios en general, pagar la luz, pagar el teléfono, etc. Y también otra gran aplicación tiene que ver con suscribir un viernes a FIMA Premium, dinero que sepamos que el fin de no lo vamos a utilizar. Entonces, suscribimos el viernes, rescatamos el lunes y hacemos rendir el dinero por 3 días, sabiendo que esa plata no la vamos a utilizar y obteniendo una rentabilidad. Así que esa es otra gran utilidad de estos fondos, y ni hablar que en el medio se puede utilizar justamente operaciones programadas. Suscribo y bueno, si yo ya sé cuándo es el vencimiento de mi tarjeta, de algún servicio, dejo programado el rescate y obviamente esa funcionalidad está buenísima. Así que les recomendamos este fondo para comenzar en esto. Obviamente que después para cada perfil se puede adecuar otro tipo de fondo, pero es un buen primer paso para comenzar a conocer este producto. Obviamente que en la oferta de FIMA tenemos más fondos que van a estar relacionados en función a el horizonte de inversión, el plazo que tengamos ese dinero invertido, como fuimos mencionando antes, y también el perfil de inversor de cada uno. Acá mencionarles que en este gráfico lo que vemos en el eje horizontal justamente son estas 2 variables, plazo o horizonte de inversión y perfil de inversor, y en el eje vertical, de alguna manera gráfica y teórica, dejamos también el rendimiento esperado de cada una de las opciones. En las próximas ediciones del ciclo vamos a profundizar en otras opciones de FIMA, así que no se lo pierdan. Y en el caso de que obviamente quieran conocer más de otros productos, no solamente FIMA Premium, sino conocer algún otro fondo, pueden ingresar a nuestra página web, a fondofima.com.ar, y ahí van a encontrar información actualizada siempre. Y después vamos a mencionar también hay herramientas muy interesantes como para conocer los rendimientos de los fondos. Y ahí mencionarles algo muy importante de los fondos comunes de inversión, que es otra característica que me olvidé de mencionar, que tiene que ver con que los fondos conocemos los rendimientos históricos, pero no conocemos a ciencia cierta cuánto van a rendir para adelante, porque ese rendir hacia adelante va a estar relacionado a, justamente, como fuimos diciendo antes, a la evolución de los precios
de los activos en los cuales se invierta cada fondo, la evolución de los precios de los bonos, de las acciones, etc. Así que, dicho esto, Santi, lo que quedaría por mencionar, y me gustaría que nos cuentes, es cómo comenzar a invertir. Cómo comenzar a invertir en el banco. Bueno, con todo esto que fuimos hablando y que entendemos que puede ser algo que hay que ir viendo y analizando y acostumbrándose, pero hay algunas formalidades que hay que cumplir para luego poder dar los primeros pasos. Vamos a empezar con lo que sería abrir una cuenta en el banco, si no tienen todavía, y los que tienen, ya este paso previo ya lo dieron. Los que no tienen el QR en la presentación que le estamos dejando acá, son simples pasos, se completa una encuesta, se dejan los datos registrados, se sube la foto del DNI y ya son clientes del banco. Por el otro lado, una vez que ya tenemos cumplido esta instancia, seas cliente actualmente o seas cliente después de esta charla, es tener una cuenta comitente. Para invertir en plazos fijos no hace falta, no hay que tenerla. Para lo que es fondos como una inversión u otros productos del banco, sí hace falta. ¿Qué es una cuenta comitente? Es una cuenta donde les va a permitir acceder a estos instrumentos, pero lo que es importante es que hay que responder una encuesta que se llama perfil de inversor, que ya le estuvimos hablando con Mati, que lo importante también acá es, más allá de que vayan a invertir ahora o no, o inviertan en plazo fijo, les recomendamos que hagan esta encuesta para empezar a conocerse un poco las preguntas que se les van a hacer. Están muy relacionadas a lo que venimos hablando de si conoces o no sobre inversiones, si sabes cuánto plazo vas a dejar tu inversión, si pasa X cosa con tu inversión, cómo te sentís, es decir, cuánto riesgo estás dispuesto a asumir. Y en base a todo este análisis o preguntas, se te informa un perfil que sería el tuyo. Ese perfil está bueno para que ustedes empiecen a ver cómo se sitúan o cómo sería este primer paso o las primeras alternativas que podrían tener para empezar a invertir. En este caso, como hablamos con Mati, son alternativas para personas que están empezando y principalmente conservadoras, que se pueden complementar con otras alternativas. Eso está clarísimo. Después, por el otro lado, también lo que le quería comentar es, esta cuenta comitente no tiene costo. O sea, no van a tener que pagar nada extra, por hacerla no tienen ningún tipo de comisión o algo relacionado, así que por eso también es que les decimos aprovechen a la y contesten las preguntas, después se pueden cambiar las preguntas, las pueden hacer las veces que quieran, así que eso está bueno también para que ustedes empiecen a internalizar algunos conceptos. Y por el otro lado, y lo último, que también nos parece que está buenísimo y que para que se empiecen a animar, y que siempre lo importante es empezar y animarse, es que se puede invertir desde 100 pesos, en ambos productos desde 100 pesos. Entonces, lo que recomendamos es anímense y capaz es un monto bajo como para empezar a entender el funcionamiento de cómo suscribo, cómo rescato, en qué horario, cómo se muestra de un día al otro el rendimiento, y estos pequeños funcionamientos o variaciones o distintos conceptos o análisis que se van haciendo a raíz de la inversión, que para alguien que es nuevo y que necesita empezar a interiorizarse con las herramientas, está bueno también que el monto sea bajo. Entonces, anímense, empiecen a generar nuevos hábitos, usos y demás. Así que por ese lado me parece que los puede ayudar. Por el otro lado también, como dijo Mati, tenemos varias plataformas y alternativas para poder empezar a conocer un poquito más sobre todo los temas que están dando vueltas o si quieren profundizar un poquito más. En YouTube nosotros tenemos lo que sería la YouTuber financiera, hay información sobre distintos productos, hay un canal o una lista de reproducción sobre lo que es Fondo FIMA y cómo operar, suscribir, programar y demás, así que pueden ir a ver ahí otros videos si les interesa, pero también están los podcasts o las charlas que serían Los Números También Hablan, que se hizo en conjunto con La Nación, donde está disponible en Google, Spotify y Apple. Entonces, si quieren escuchar o si quieren ver este ciclo de charlas que sería Los Números También Hablan, se comenta también de todas estas alternativas, qué es una cuenta comitente, qué es el perfil del inversor. Es mucha información que o es repetida o es complementaria, así que si quieren pueden verlo. Y si todavía tenés más ganas de seguir investigando y profundizando, tenés la página del Banco Galicia, bancogalicia.com, la página de Fondos FIMA, fondosfima.com. Acá, como dijo Mati, hay unas herramientas
que están muy buenas, donde podés hacer comparativos entre fondos, ver la evolución de los rendimientos en X plazo que se selecciona, o puede ser un mes, o 3 meses, o un año, elegí la fecha que vos quieras. Después por el otro lado hay un simulador donde vos puedes hacer entre tanto tiempo, pusiste la inversión en 2 fondos distintos, cómo rindió, cómo hubieses armado tu cartela y lo podés ecualizar un poco entre invierto más en uno, en otro, cómo hubiese sido el rendimiento. Así que esas herramientas están muy buenas, pueden pasar y verlas. Y después la última página sería educacionfinancieragalicia.com.ar, donde también tienen información. Así que cualquier duda, si tienen ganas y quieren seguir. La primera pregunta, la verdad, tenemos que tener muy en cuenta bien qué diferencias hay. Por un lado, a la hora de hablar de un plazo fijo, tenemos que tener en cuenta que el mínimo de permanencia en esta inversión es de 30 días. Entonces, a la hora de decidir colocar, tengo que tener el dinero inmovilizado por 30 días y no puedo cancelarlo antes de ese tiempo. En cambio, a la hora de ingresar en FIMA Premium, nosotros sabemos que si necesito sacar el dinero, rescatarlo, porque necesito cumplir con algún compromiso, con algún pago que tenga que hacer, ya sea de una tarjeta, de algún servicio o de cualquier otra cosa, puedo rescatar en cualquier momento. Recuerden acá que los fondos FIMA, en su mayoría, operan de 4 de la mañana a 4 de la tarde, o sea que en ese periodo de tiempo, los días hábiles, o sea, de lunes a viernes, no feriados, no sábado ni domingo, durante ese tiempo podemos rescatar y en FIMA Premium se acredita el dinero al instante. Ahí, para terminar de aclarar el tema del horario, cuando dijimos que los fondos operan de 4 a 16 horas, hay 2 excepciones que tienen que ver con FIMA Capital Plus y FIMA Mix 1, que operan de 4 de la mañana a 3 de la tarde. Esa es una primera diferencia entre ambas opciones. La otra diferencia, obviamente, tiene que ver con la rentabilidad esperada. Mientras que en un plazo fijo puede resultar mayor la rentabilidad esperada, lo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, invertir en FIMA Premium es la oportunidad, nuevamente, la oportunidad de disponer el dinero. Eso tiene un costo y por eso es que invertir en Premium no me da una rentabilidad mayor que invertir en plazo fijo. A pesar de que FIMA Premium tenga dentro de su composición de cartera plazos fijos, también tiene otros instrumentos que permiten que justamente el fondo se pueda rescatar en el momento. Esa es otra diferencia. Y hablando justamente de las rentabilidades, Santi, nosotros estuvimos ahí haciendo un cálculo con las últimas rentabilidades de este último tiempo, tanto de FIMA Premium como plazo fijo. No sé si nos querés contar un poco para que, bueno, también los clientes y aquellos que no lo son puedan entender un poco más de los números, ¿no? Así que, Santi, ahí si nos podés mencionar. Sí, Mati, ahí un poco sumo 2 preguntas en realidad que nos hicieron. Por un lado, ¿cuáles son las ganancias o los intereses que se reciben por un plazo fijo o los rendimientos recibidos por lo que sería un FIMA Premium? Y por el otro lado, lo que es tasas, así que voy a contestar ambas respuestas y reforzar un poquito lo que veníamos hablando. Por un lado, lo que es FIMA Premium, hagamos un ejemplo de los últimos 30 días, con una inversión de 10.000 pesos, uno gana 157 pesos. Por el otro lado, si lo deja 15 días, gana 72, y si lo hubiese dejado 7 días, 36 pesos. Si esa misma inversión la colocas en un plazo fijo tradicional a 30 días, la ganancia o el interés sería de 275 pesos. A ver, son distintos y en uno es mayor al otro, sí, como bien decías vos, pero lo que importa es que estos productos no son excluyentes. Entonces se puede armar una cartera donde se cuente con los 2 tipos de productos y por un lado, si alguien quiere
un poquito más de tasa, pero sabe que la plata no la va a necesitar, puede hacer un plazo fijo, pero si el cliente o la persona que va a usar este fondo en realidad no sabe cuándo va a necesitar la plata, o como vos comentaste, cobré el sueldo y hasta que vaya a pagar la tarjeta de un día o las expensas o el alquiler, puedo dejarla en FIMA Premium y rentabilizar esos saldos. Entonces, son dos productos que no son excluyentes ni tampoco es que tiene que ser sí o sí una manera u otra, son complementarios. Depende de la necesidad y cómo cada uno quiera manejar su dinero y su ingreso o necesite gastarlo, es cómo lo va a usar. Por el otro lado, también nos preguntaba un poquito lo que es tasas, y en relación a eso es, en los plazos fijos tradicionales, puede ser una tasa de 36,06 o 30,02, depende el monto que se está invirtiendo, hasta 1.000.000 es 33, más de 1.000.000 es 30,02, y después lo que es precancelable sería hasta desde 31 días hasta los 89, que sería la precancelación, la tasa es de 28,5. Y acá es como comentaba Mati, es la posibilidad de disponer el dinero antes de un plazo, tiene cierto costo o un menor rendimiento. Y lo que es precancelación, lo que sería UVA, disculpen, sería un interés de 1%, todo siempre hablando anual. Y lo que sería UVA normal, sin precancelación, que tiene 90 días en adelante, es 0,10. Y acá también una preguntita más, Mati, y después te dejo con la que sigue, es, ¿UVA siempre le gana la inflación o es para seguir la inflación? La idea es que replique o intente acompañar la evolución del tipo de inflación que tengan los precios. Más que nada es para eso. Puede ser que más o menos esté desfasado, porque no es un dato exacto 100%, pero intenta replicar la evolución de los precios. Mati, ahí estaba viendo que también tenés preguntas de FIMA algunas. Sí, ahí estuvimos viendo que nos consultan si los fondos FIMA son fondos con tasa variable, entendemos ahí que quieren decir con rendimientos variables, y si pueden subir o bajar como las acciones. Bueno, ahí mencionarles que en nuestra oferta de fondos FIMA hay varios, como vimos en la curva de fondos, tenemos varias opciones. Primero, para generalizar, habíamos mencionado que en fondos comunes de inversión no sabemos el rendimiento que nos va a dar para adelante, sí sabemos los rendimientos históricos. Eso pasa en todos los fondos comunes de inversión. Ahora, cuando hablamos de si pueden subir o bajar, depende qué fondo. Por ejemplo, FIMA Premium, que estuvimos mencionando y desarrollando en la charla, comentamos que es un fondo que es de muy bajo riesgo y la realidad es que ese no baja. Así que es un fondo que siempre va a estar dando rendimientos positivos, dado que, de nuevo, como mencionamos, es un fondo que está pensado para inversiones de muy corto plazo, entonces, y muy conservadoras. Entonces ahí en ese fondo, en FIMA Premium, es un fondo que sabemos que no va a bajar. Ahora, a medida que vamos viendo las distintas opciones de fondos, que vamos a ir desarrollando en las próximas ediciones de este ciclo, sí hay posibilidad de que haya fondos que tienen riesgo de bajar de precio, del valor de cuota parte que baje y por ende que rindan negativo. Pero también mencionar que también va a haber fondos FIMA que sean menos volátiles, o sea que sí puedan bajar, pero de manera más acotada, y otros FIMA, como son los de acciones, que sí pueden tener una volatilidad o, como dijimos, fluctuaciones bajas más importantes por el tipo de instrumentos en los cuales se invierten. Así que, como para cerrar la idea, en FIMA va a haber un fondo para cada necesidad, para cada objetivo de inversión que tenga cada uno. Así que bueno, esperemos ahí que hayamos respondido a esa pregunta. Otra pregunta que se ha repetido mucho y lo volvemos a comentar, tiene que ver con el monto mínimo para invertir. Recuerden que el monto mínimo para invertir es de 100 pesos, así que es un monto muy simbólico. La realidad es que por ejemplo, en FIMA lo tenemos así hace mucho tiempo y tiene que ver con la idea de
que cualquiera pueda animarse a invertir y bueno, también en plazos fijos, ahí Santi es el monto mínimo 100 pesos también, así que bueno, nada, la realidad es que ese monto está para que se animen, ¿sí? En función a lo que fuimos mencionando en toda esta charla. Mati, Sí, Santi. ahí como vos comentabas, también nos preguntaban si plazo fijo existe solo en pesos o también hay en dólares. Hay en dólares, Sí. también es de 100 el monto mínimo. Bien. Y nos van preguntando por alternativas que no sean tan conservadoras, o sea, más bien moderadas y arriesgadas, como puede ser un bono, una acción, un CDR. Es importante comentar que en esta charla el objetivo era una introducción, afianzar conocimientos y algunas herramientas para empezar y tomar hábitos que, como mencionamos al principio de la charla, es lo importante, es empezar a meter en nuestra diaria la cultura de invertir, de usar las herramientas, de cómo se da alto un plazo fijo, cómo se da alto un FIMA, cómo suscribo, cómo rescato el horario. Más que nada, en esta charla queremos que se lleven los conocimientos para empezar a probar ustedes solos, pero no significa que en las próximas charlas no vayamos a comentar. Es más, la siguiente charla y la otra está enfocada más que nada en lo que sería bonos, fondos con algunas inversiones más moderadas y arriesgadas, con otros horizontes y otros objetivos, y lo que sería acciones y CDRs. Entonces, no es para esta charla profundizar en esta respuesta, sí existen productos, pueden verlos en la página del banco, bancogalicia.com, o entrar a la sección de inversiones desde Online Banking, en fondofima.com.ar también, nosotros tenemos ahí información. Lo que digo es, acá vamos a tratar de profundizar más en conceptos para los que están empezando a invertir. Los que quieren saber un poquito más, quédense para las próximas charlas o los invitamos a que participen para poder profundizar. Mate, ¿con qué seguimos? Otra consulta que nos hacen respecto al concepto de diversificación tiene que ver con si diversificar también no hace que las rentabilidades sean más acotadas y si no conviene invertir en un solo objetivo para obtener mayor rentabilidad. Bueno, eso tiene que ver con justamente el perfil de cada uno y con lo que busquen con la inversión que están haciendo. Entonces, para un inversor conservador o moderado, quizás sea más útil esta idea de diversificar para mitigar riesgos eventuales de baja, mientras que para un inversor arriesgado, que en realidad más que diversificar ese riesgo busca rentabilidades, la diversificación tenga que ver con esto último que mencionaron en la pregunta, apuntar a un solo objetivo o a un solo instrumento, y dentro de ese instrumento a distintas, por ejemplo, puede ser a un solo instrumento como acciones, que también se va a ir hablando en las próximas ediciones, y de esa manera buscar mayor rentabilidad, obviamente también con un riesgo mayor. Esa es una pregunta que tiene que ver de nuevo con depende cada inversor, básicamente. Por otro lado, Santi, nos preguntan si conviene a las empresas hoy invertir en plazos fijos y qué plazo es el más corto. ¿Ahí nos podés contar? Sí, ahí en realidad es como veníamos hablando. Lo que es un plazo fijo tradicional es desde 30 días en adelante, el mínimo es 30. Lo que es UVA sería 90 en adelante y lo que es precancelable es solo para personas físicas y es solo de 90. Eso en cuanto a plazos. En cuanto a si conviene o no, la realidad es que, como venimos hablando, depende de la necesidad que tenga esa empresa y cómo se vaya a financiar. Si tiene que pagar sueldos en los próximos días, haces un plazo fijo, te inmoviliza la plata por un mes y no dispones de ese dinero. Entonces, al revés, si tengo un ingreso y tengo una semana para hacer el pago de sueldo, conviene dejarlo en un fondo FIMA Premium, donde rentabilizás esos saldos, esos excedentes, hasta que hagas el pago de sueldos. En cambio, si hay un excedente que no lo voy a necesitar, quiero asegurarme cierta tasa o ya conocer el interés que voy a ganar y demás, se puede utilizar un plazo fijo. Pero ahí depende cómo vaya a ser la necesidad de disponer de ese dinero o no y en base a qué es el objetivo buscado. A ver, Mati, ahí también veo que preguntaron en relación a la pregunta que contesté anteriormente sobre qué necesito para invertir en otros productos como bonos, acciones y CDRs. Simplemente cuenta comitente, como les comentamos antes, no tiene costo,
la pueden dar de alta desde Online Banking y cuando quieran hacer una inversión o cuando van a abrir una cuenta comitente, contesta las preguntas y ya se puede hacer. Así que no tiene costo y lo pueden hacer desde ese mismo lugar para los que preguntan otros productos. ¿Qué más? Había una, Santi, que ahí te menciono, que también tenía que ver con plazos fijos. Preguntaban plazos fijos en dólares, si se estaba pudiendo hacer. Sí, esa la comenté también cuando mencioné el tema de rendimientos y demás. Se puede hacer desde $100. Hoy las tasas están cambiando por distintas circunstancias, pero lo que también les puedo comentar es que hay un simulador en Online Banking donde pueden ver, o cuando van a constituir el plazo fijo, pueden ver el tema de cuál es la tasa antes de dar de alta el plazo fijo. Entonces, si eso los deja más tranquilos o si hay un ajuste en mayor o menor tasa, lo que serían distintos productos, tanto en dólares como en pesos, porque a veces varían, lo pueden ver ahí. Entonces simulan y antes de dar de alta un plazo fijo, lo pueden ver. Lo que sí, ahí preguntan es, los plazos fijos una vez que se constituyen, no se pueden dar de baja, salvo el que es precancelable UVA, que entre el día 31 y 89 sí se puede precancelar con un interés que es como si fuese un plazo fijo tradicional. Pero el resto no se puede precancelar. Si uno constituye un plazo fijo hasta el vencimiento, no recibe capital más intereses. Perfecto, Santi. Ahí también seguían preguntando por FIMA. Hay algunas consultas que tienen que ver con dónde podemos conseguir más información, dónde se puede conseguir más info de FIMA. En la página lo fuimos mencionando, pero lo volvemos a repetir para mitigar esa duda. Tiene que ver con la página del banco. En la página de bancogalicia.com van a tener más información. Y también en fondosfima.com.ar, donde van a tener información actualizada de rendimientos, herramientas como el comparador y simulador que mencionó antes Santi, donde van a poder ver los rendimientos históricos de nuestros fondos. También van a tener nuestros folletos comerciales. Los folletos comerciales los tratamos de actualizar bastante, así que ahí van a tener siempre info bastante actualizada de cada uno de nuestros fondos, como puede ser la composición de cartera, comisiones, que ahora vamos a hablar de ese tema. Bueno, van a tener un montón de info, así que se los recomendamos para ir interiorizándose más en la información de cada uno de nuestros fondos. Y después, justamente, otro dato muy interesante que hay dentro de los folletos comerciales, y tiene que ver con otra pregunta que nos hicieron, tiene que ver con el horizonte de inversión, cuál se considera un horizonte corto, mediano o largo. Es una respuesta muy subjetiva. No hay una respuesta bien puntual para decirles, porque puede ser que para uno un horizonte de 30 días, 60 días sea corto y para otro sea mediano. Sin embargo, quédense con esta idea que tiene que ver con que en los folletos comerciales van a tener, aparte de el horizonte de inversión que recomendamos, ya sea corto, mediano o largo, también el perfil de inversor y los días, meses o años que, dependiendo de qué fondo FIMA estemos hablando, se recomienda permanecer en cada uno. Recuerden que es solamente a título indicativo. Después uno puede estar el tiempo de permanencia que necesite en cada fondo, pero bueno, ahí nosotros a título indicativo dejamos lo que entendemos que es un horizonte recomendado para cada uno de nuestros fondos. Mati, y después, sí. Y ahí la que sigue también está bueno aclarar de, ¿yo tengo que suscribir y rescatar todo junto o puedo ir suscribiendo todos los días un poquito y rescatando? ¿Cómo es esa dinámica entre suscribir y rescatar las cantidades? Sí, el tema de suscripciones, desde 100 pesos pueden realizar las que deseen en los distintos fondos. El tema de rescates también pueden ir rescatando parcialmente desde 100 pesos. Van a ver que dentro de Online Banking App les va a aparecer tres opciones, tres modalidades de rescate. Por un lado, la de rescate por monto, donde uno selecciona
dice, bueno, quiero rescatar 150 pesos, perfecto, o sea, ahí pones el monto que querés rescatar. La otra opción que aparece es un poco más técnica, que tiene que ver con qué cantidad de cuotas partes querés rescatar. La realidad es que está como opción, los clientes utilizan por lo general la de monto. Y por último, la tercera opción que figura es la de total del fondo. Directamente, en vez de que uno tenga que ver cuánto saldo tiene, directamente si queremos rescatar el total del fondo, tenemos esa opción, seleccionamos total del fondo y se nos va a rescatar en el plazo correspondiente a qué fondo tengamos, se nos va a terminar acreditando el monto resultante. Así que eso respecto al tema de rescate, sí se pueden hacer rescates parciales. Y después, por último, Santi, mencionar otra pregunta que nos hacen que tiene que ver con las comisiones en lo que son fondos. Los fondos, mencionar que comisiones de entrada, de ingreso y de salida, o sea, de suscripción y de rescate, no tienen, ¿sí? Así que no van a ver cuando operen con FIMA ningún débito por comisiones respecto a operar con fondo FIMA. Sí, lo que tienen los fondos son honorarios de administración, que es un porcentaje anual que se va restando día a día del valor de cuota parte, del rendimiento del fondo. Así que todos los rendimientos que vayan viendo en nuestra página web de FIMA, por ejemplo, van a estar netos de ese honorario de administración. Es el rendimiento que les queda a ustedes a la hora de invertir en FIMA. Cuando vean también, por ejemplo, el simulador o el comparador, los rendimientos que van a figurar ahí son netos de honorario de administración, es el rendimiento que le queda al cliente. Así que eso también para aclararlo. Y Mati, bueno, Santi, no sé si quedó ahí alguna pregunta adicional. sí, acá estoy viendo una última, me preguntan, ¿se puede perder cuotas parte del fondo? Y aclarar que lo que varía es el saldo o cuánto vale esa cuota parte, pero uno una vez que ingresa con, por ejemplo, 200 cuotas parte, no varía su cantidad de cuotas parte, sino lo que varía es el precio o el saldo que uno termina viendo. Exacto, exactamente. Uno, al suscribir, estás comprando cuotas partes y mientras no hagas rescates, la cantidad de cuotas partes que uno tiene es la misma. Lo que va a ir variando diariamente, los días hábiles que hay mercado, va a ir variando el valor de cuota parte y con esto, obviamente, el saldo valorizado que uno observa ingresando al online banking o a la app va a ir modificándose en función al rendimiento o a los precios que tengan los activos en el mercado. Cuando hablo de activos son los rendimientos que, por ejemplo, tengan los bonos, las acciones, en el caso de que tengan esa composición los fondos, o el devengamiento de los plazos fijos, por ejemplo, o las tasas que nos paguen por las cuentas corrientes remuneradas que tiene, por ejemplo, FIMA Premium. Así que eso nos va a ir dando el rendimiento diario en nuestros fondos. Perfecto. Y antes de despedirnos, que creo que es la última pregunta, en realidad nos están haciendo varias preguntas relacionadas al tema dólar y demás. En las próximas charlas, y ahora que nos vas a contar cómo seguimos, vamos a estar Sí. hablando de distintos instrumentos que en pesos intentan replicar la evolución del tipo de cambio, y si tienen más instrumentos en dólar per se, pueden ver nuestras distintas alternativas, como les comentamos, en inversiones dentro del online banking o los canales del banco. Así que nos contás cómo seguimos y cómo podemos aprender un poquito más. Sí, Santi, bueno, tratamos de responder la mayoría de las consultas que fueron surgiendo. Ahora para ir cerrando lo que es la charla de hoy, vamos a mencionar que tenemos dos próximos encuentros en esta edición de este ciclo llamado Hablemos de Inversiones. Una va a ser el 6 de octubre y la otra el 14 de octubre. Ya ahí Santi fue adelantando que se va a ir hablando de distintas alternativas de inversión, ya para perfiles moderados, para horizontes de inversión de mediano a largo plazo. Así que nos vamos a ir adentrando, por ejemplo, en conceptos como bonos, fondos de bonos, acciones, fondos de acciones, CDRs y demás. Así que quedan invitados a participar de los próximos dos ciclos de estas dos ediciones. Y
Y bueno, desde ya les agradecemos por haber participado. Mencionarles que en el caso de que quieran volver a ver esta charla, va a quedar grabada. Ingresando a este mismo link van a poder volver a ver la misma, así que tanto para ustedes como para aquel que no pudo verla completa, la van a poder volver a ver ingresando a este link. Mencionarles que también nos gustaría que nos cuenten qué les pareció la charla y qué les va a parecer también las próximas a aquellos que participen, así que van a ver que tienen una encuesta disponible donde bueno, nos pueden dar su opinión y también dejarnos sobre qué temas quieren que sigamos profundizando en estos ciclos de charlas digitales que brindamos. Así que, dicho esto, les agradecemos por participar nuevamente y les deseamos buenos días a todos. Está bueno.